Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho, de Administración, de Contaduría Pública y demás carreras afines. Estamos dentro de la materia de Derecho Laboral o también llamado Derecho del Trabajo. Estamos analizando cómo surge la relación jurídico-laboral o las relaciones laborales entre el patrón y el trabajador y cómo se establece esa relación, ese vínculo estrecho entre ambos. De igual manera, hemos visto la duración, que por esencia en materia laboral las relaciones laborales deben ser indefinidas por tiempo indeterminado. Pues también hemos visto cómo la propia ley establece casos excepcionales donde en materia laboral también puede ser contratos por tiempo determinado, por tiempo específico. Algo que aparentemente contraría la esencia de la materia laboral en cuanto a la seguridad y en cuanto a la estabilidad del empleo. Pero hemos visto que no es así, sino que ciertas circunstancias o ciertas situaciones muy especiales van a hacer que entonces un contrato laboral tenga no esa cualidad de tiempo indefinido, sino solamente por cierto tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, X tiempo. Porque hay circunstancias que pues no podemos evadir y que no podemos evitar y que por tanto tenemos que aceptar como un contrato por tiempo determinado. Lo mismo pasa por el contrato por obra determinada. Sabemos que hay labores en donde o trabajos donde empresas se dedican a construir una unidad habitacional y esa unidad habitacional no es eterna, no es por siglos de los siglos por siempre, sino que tarde o temprano, un año, 2 años o X tiempo tiene que terminar. Entonces ahí también los trabajadores son contratados por tiempo determinado, mejor dicho, más bien por obra determinada. Terminada la obra, pues se acabó el trabajo, se acabó todo, ya no hay más y en consecuencia no hay la obligación del patrón de mantener esa relación porque fue por una obra determinada. Ya si bendito Dios termina esa obra y tenemos otra, pues adelante, ¿no? Podemos contratarlos inmediatamente, pero no es la obligación puesto que depende del tipo de obra que se pueda tener y así trabajan muchas personas. En fin, vamos conociendo un poquito más la cuestión laboral para saber cómo actuar, cómo debemos de comportarnos tanto de la parte del patrón como de la parte del trabajador. De igual manera, en la clase anterior empezamos a ver que las relaciones laborales, como todo en esta vida, no son eternas, no son de por vida, no son por siglos de los siglos, sino que puede haber algunas causas que pueden motivar que esa relación laboral se finalice, se extinga, se acabe. Y te he hecho ver que en materia laboral hay que ser muy precisos, porque hay tres conceptos que podemos utilizar como sinónimos en la vida diaria, en la vida ordinaria. Pero en el cierto derecho son conceptos o términos completamente diferentes. La suspensión de relaciones laborales, la rescisión de relaciones laborales y la terminación de relaciones laborales. Que en términos coloquiales digo que la rescisión es la terminación del trabajo, pues está bien. Porque al final rescisión, para no repetir, rescisión es la rescisión del trabajo. Sobre un sinónimo digo que rescisión es la terminación del trabajo por una de las partes. Pero en materia laboral, rescisión y terminación tienen una connotación, tienen un significado completamente diferente. Y el que conoce, conoce y te diría, bueno, a ver, ¿me hablas de rescisión o me hablas de terminación? Son cosas diferentes. Porque es que rescisión y la terminación, pues no entiendo, porque las causas de la rescisión son muy diferentes a las causas de la terminación. Entonces pongamos mucha atención en este tipo de palabras que aquí pues tienen diferente significado y tenemos que entender realmente qué es una suspensión, qué es una terminación y qué es una rescisión de relaciones laborales. Por visto y explicado, espero que así se haya entendido lo que es la suspensión de las relaciones laborales que vimos en clase anterior. Cuando se interrumpen, cuando se hace una pausa temporalmente por circunstancias ajenas al trabajador, que la ley contempla, que la ley analiza o que simplemente patrón y trabajador de común acuerdo convienen y establecen. Que en estos casos, por ejemplo, un cargo sindical, una licencia sindical, está bien. Te vas a dedicar al sindicato y vas a desempeñarlo durante un año, 2 años en que es el cargo que vas a tener. Suspendemos labores, dejas de trabajar, pero cuando termine tu cargo sindical, reanuda labores como si nada hubiera pasado. Ahí están tus derechos, ahí están tus prestaciones, ahí está todo. Simplemente interrumpiste temporalmente tu trabajo, reanudas y todo sigue igual, no hay ningún problema. Igual si un trabajador sufre alguna fractura, alguna enfermedad que lo tiene que alejar de sus labores,
por atención médica, por cuestión de que el hueso tiene que soldar, debe de sanar para recuperar toda su potencialidad, pues será también igual un mes, 2 meses, suspendes, interrumpes, haces una pausa en tu trabajo, pero regresas. Y regresas todo intacto, todo igual. No hay pérdida de derechos, no hay pérdida de prestaciones, todo se mantiene igual. Incluso con motivo de su salario se les va a seguir pagando, bien sea por parte de la empresa según los casos, o bien sea por parte del seguro según también los casos. Soy el profesor Simón Peralta Enzástiga, vamos a continuar con estos temas de derecho laboral y vamos a ver ahora dos conceptos que también finiquitan, extinguen, disuelven la relación laboral, que son la terminación y la rescisión de las relaciones laborales. Una vez, espero que se haya sido, quedó bien claro qué es la suspensión de relaciones laborales. ¿Qué es la terminación de las relaciones laborales? Es la disolución de relaciones laborales en donde ninguna de las partes, bien sea el patrón o bien sea el trabajador, tiene la culpa. Y salvo casos especiales, no hay derechos a reclamar. Se presenta una contingencia, se presenta algo y pues se ve obligado a tener que terminar las relaciones laborales tanto patrón como trabajador. Ni el patrón tiene la culpa, ni el trabajador tiene la culpa. Simplemente son causas ajenas a las dos que van a motivar la terminación de relaciones laborales. Aquí no hay culpable. Ni tu trabajador, ni tu patrón terminan las relaciones laborales, sino que de alguna manera se ven convertidos a tener que terminar con esas relaciones laborales. Porque son causas ajenas a los mismos. Porque ninguno de los dos pues tiene que ver con eso y por tanto van a tener que terminar las relaciones laborales. Entonces, ojo, mucho ojo en relación a lo que es la suspensión de relaciones laborales. Leo por última vez, es la disolución de las relaciones laborales en donde ninguna de las partes, ni patrón ni trabajador, tiene la culpa y salvo casos especiales no hay derechos que reclamar. Ni yo patrón te voy a reclamar trabajador, ni tú trabajador me vas a reclamar a mí, sino lo que legalmente proceda. De esta manera, ¿cuáles son las causas de las terminaciones laborales? Pues la muerte del trabajador. Si el trabajador fallece, pues se acabó, se terminó la relación laboral. Es obvio que un trabajador fallece, pues por cuestiones de la naturaleza, y pues no hay que reclamar nada. A lo mucho lo que responde por su seguro, por seguro de lo que tiene y se acabó el asunto. Porque recordemos que en cuestión el empleo, el trabajo no es hereditario. Bueno, ya murió el trabajador, pues que ahora viene su hijo, viene su sobrino, viene su hermano a trabajar. Entonces, como puedes ver, es algo pues, que es inevitable, algo que se puede dar en cualquier momento y que por tanto ni culpa tiene el trabajador ni culpa tiene el patrón y se terminó esa relación laboral porque el trabajo es personal, no lo podemos heredar o no lo podemos transmitir y la última voluntad del difunto ante notario fue que su trabajo lo desempeñara ahora su hijo. En materia laboral no procede todo eso. En consecuencia, como puedes ver, es una causa ajena a todo esto. No es lo mismo en el patrón, porque si el patrón fallece, la empresa sigue, la empresa continúa. Y ahí entonces cambian las cosas, salvo excepciones que entonces los familiares o por X circunstancias no quieran continuar con la empresa o con el negocio. Recuerda que el patrón en última instancia pues puede ser una empresa, una persona moral. Y a falta del director o a falta del que estaba ahí, pueden entonces entrar los demás socios o las demás personas en lo que viene siendo el manejo de la empresa. Primera causa, la muerte del trabajador. Segunda causa, por incapacidad permanente total o invalidez del trabajador. Recuerda cuando un trabajador sufre algún riesgo de trabajo, enfermedad profesional o lo que viene siendo accidente de trabajo, puede haber varias incapacidades. La incapacidad temporal, la incapacidad permanente parcial y la incapacidad permanente total y obviamente lo último que viene siendo la muerte. Ya por causa de incapacidad temporal, por un cierto tiempo una fractura o enfermedad, hablamos de la suspensión. Pero cuando se trate de una incapacidad permanente total, que es cuando el trabajador de por vida, ya no puede trabajar por sufrir una parálisis, por sufrir una situación que le impide poder laborar, poder trabajar, y aquí tenemos varios ejemplos, entonces ahí hablamos de una
suspensión de relaciones laborales. Las enfermedades, compañeros, y los accidentes, pues nadie los puede pronosticar y nadie es ajeno a ello. Son imprevistos, son contingencias que se presentan y que pueden afectar temporalmente al trabajador o puede afectarlo de por vida. Entonces, cuando hay una incapacidad permanente, total o inválida del trabajador, pierde facultades o aptitudes del trabajador por el resto de su vida, inhabilitándolo para cualquier trabajo o actividad, por ejemplo, parálisis o paraplegia, lesiones en la columna vertebral, Alzheimer, arteriosclerosis, cáncer, etcétera. Pues compañeros, sabemos que ante estas situaciones, siempre el trabajador ya no puede llevar a cabo ninguna actividad. Ya hay problemas en cuanto a salud y en consecuencia damos por terminada la relación laboral. Viene el seguro de invalidez, el seguro otros, para que en este caso se encargue del trabajador y pueda seguir recibiendo un ingreso, pero ya sin verse obligado a trabajar y porque la misma enfermedad o el mismo accidente le provocó este impedimento, esta invalidez, esta inhabilitación para poder desempeñar cualquier actividad o trabajo. Entonces aquí hablamos de una terminación de las relaciones laborales. No hay culpa del trabajador, no hay culpa del patrón, claro. Podemos filosofar mucho y echarle ahí que el patrón era negligente, no puso. Bueno, pero estamos hablando en términos reales, en términos naturales o normales, por decir algo. Ya si hubiera algo truculento provocado por el patrón o provocado por un compañero, bueno, ya sean otras cosas, pero estamos analizando en esencia lo que es una terminación de relaciones laborales. Ahí tenemos dos causas, mas no son las únicas, que nos quede bien claro. Por la muerte del trabajador, por incapacidad permanente total o invalidez del trabajador, pérdida de facultades o aptitudes del trabajador por el resto de su vida, inhabilitándolo para cualquier trabajo o actividad. Por ejemplo, la parálisis o la paraplegia, las lesiones de la columna vertebral, el Alzheimer, la arteriosclerosis, el cáncer y una gran lista de enfermedades que inclusive en la ley de seguro social se contemplan cuáles son estas enfermedades que pueden provocar lo que viene siendo la incapacidad o la invalidez de por vida del trabajador, ¿sí? Y todo depende de dónde se encuentre o el tipo de enfermedad o el tipo de lesión que haya obtenido el trabajador. Pero como te decía, no son las únicas. Otra de las causas es por acuerdo entre las partes. Puede haber muchas razones por las cuales patrón y trabajador deciden terminar ya la relación laboral. Entonces, cuando hay un acuerdo entre las partes, cuando las partes de común acuerdo deciden dar esta terminación, es una causa de terminación, no hay rescisión ni tampoco hay suspensión, hay terminación. El otro por quiebra o cierre de la empresa. Puede ser que hubo un mal manejo de la administración de la empresa tiene muchas deudas, la empresa no tiene solvencia económica para pagar esas deudas y entonces la empresa ha sido declarada en quiebra. O simplemente ya no es funcional, ya no da las ganancias que se podían permitir tener esa solvencia y pues entonces cierra la empresa. Ante esta situación, pues se queda, no hay de otra. O sea, no podemos mantener un negocio o una empresa si no da utilidades, no da ganancias, no es negocio. Y si en este caso, pues no conviene entonces mantener algo que después de varios intentos, después de varias propagandas, de varios métodos o técnicas, no logró levantar la empresa, no logró levantar el negocio. Creo que ustedes y yo somos testigos de nuestra vida diaria, de muchos negocios. De repente vemos que aparece un negocio en tal esquina, en tal lugar, y a los 2 días ya cerró. Vemos que aparece otro negocito donde le echan muchas ganas, hasta lo pintan, lo arreglan, le ponen varias cosas, y pues no, unas semanas y cerró. Entonces, como puedes ver, pues aquí quizás la suerte, podrías decir algunos, otros la mala planeación, lo que tú quieras, pues no prosperó el negocio. No se dio y se vino para abajo. Por ejemplo, en mis tiempos, empresas muy fuertes, muy poderosas fueron la Zapatería Canadá. Tanto que inundaba la televisión en aquel tiempo de tantos y tantos comerciales constantemente.
Tan es así que Canadá, inclusive, como lo he dicho en otras clases, impuso modas de zapatos. Yo creo que el zapato bostoniano, el zapato o la bota perestroika, el zapato Exorcist Shoes y no sé qué tantos más. ¿Dónde quedó esa empresa? Pues cerró, quebró, un mal manejo, una obsesión, y ya ni existe o existe, pero ya creo que ahí como rémora de tiendas Coppel ahí se encuentra, pero ya no es la misma tienda o el mismo centro comercial o la misma empresa o industria que lo fue en mis tiempos. O sea, así podemos tener muchas empresas más que por malos manejos, por mala administración, por mala visión, por mala planeación, lo que usted quiera, pues tienen que cerrar. Tienen que, por tanto, pues llegar a un acuerdo con el trabajador. Y el trabajador, pues al ver que no hay productividad, al ver que no hay, por tanto, no hay productividad, no hay ventas, pues mejor no ponemos nada, llegamos a un acuerdo y pues se acabó este negocio, se acabó esta empresa. Entonces, otra causa que provoca terminación es justamente el acuerdo entre las partes, o bien por quiebra de la empresa o por cierre de la empresa. Que no necesariamente muchas veces puede ser por esto, pues son muchos factores. Por ejemplo, ahorita se dio la cuestión de que allí en Tepito mataron a 2 dueños de las famosas licuamicheladas, algo así. Perdón. Es decir, aquí hay un riesgo latente de que los sucesores o las personas que quieren continuar con el negocio pueden seguir con el mismo camino por la extorsión de estos grupos vandálicos. Y pues conscientes del peligro, del riesgo, hoy fueron los dueños, mañana pueden ser los sucesores, pues es que mejor vamos a cerrarlo. Y los empleados pues también ante esta situación pues ¿qué pueden hacer? Primero la vida antes que otra cosa. Entonces son muchos los factores donde puede darse esta situación del cierre de la empresa, de la quiebra de la empresa, independientemente de que los malos manejos, la mala administración puedan haber hecho que la empresa dolosamente haya quebrado. Entonces son temas de derecho mercantil, donde vamos a ver que la quiebra no es nada más porque yo lo declaro, no, no, no. Si una empresa se declara en quiebra, no lo debe decir ella, lo tiene que decir un juez, a través de un juicio donde el juez, una vez que hayan acreditado que realmente fue por algo que no se pudo evitar, pues va a declarar la quiebra, porque puede haber una quiebra dolosa o una quiebra culposa. Y en consecuencia hay empresarios que provocan la quiebra justamente para no pagar sus deudas, sus compromisos. Es una artimaña, es una forma ilegal e indebida de actuar. Por eso la quiebra no nada más es yo empresario me declaro en quiebra y cierro mi empresa, no. Hay que hacer un proceso para que un juez declare que la empresa está en quiebra y por tanto las consecuencias que puede haber para el mal administrador, para el mal empresario, para el mal directivo de esa empresa. Bueno, esto vendría siendo lo que es la terminación, otra más, por causa de fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón. ¿Qué pasaría en ese momento determinado con motivo de un sismo que lamentablemente se ha presentado y Dios nos libre de esto? La empresa, por lo que usted quiera, pues se derrumba o se destruye con motivo del sismo. Ni el patrón tiene la culpa, ni el trabajador tiene la culpa. En consecuencia, pues ya no hay relaciones laborales, se terminaron las relaciones laborales. Para poder erigir o construir una nueva empresa, pues no se tiene el suficiente capital o la suficiente previsión y no hay forma de llevarla a cabo. Un incendio. ¿Cuántas veces hemos oído usted que en tal zona, en tal lugar, un fuerte incendio acabó con la empresa, acabó con la fábrica, por la gran cantidad de solventes que tenía, de químicos que tenía, y que pues no dejó absolutamente nada en pie? Ante esta desgracia, porque pues no es más que una desgracia, pues se acabó el trabajo. Ni tu patrón tiene la culpa, ni tu trabajador. Hablamos en términos normales para no filosofar y meternos, ¿no? ¿Y qué tal si el patrón la provocó? ¿Qué tal si el trabajador bueno, ya, dejemos esa parte, que hacemos nada más como un hecho natural y un accidente y algo lamentable que se ha presentado esto, una inundación. En las partes del sur sureste de la Ciudad de México y en otras partes del mundo, viene la época de lluvias, los ciclones, que por fortuna en México no existen, pero sí en otros países, las tormentas, vaya la redundancia, las tormentas torrenciales, como por ahí lo llegan a decir, acaban pues con todo.
equipo, maquinaria, materia prima, todo que usted se puede imaginar echado a perder, completamente destruido, imposible de poderlo rescatar. ¿Qué sucede en este caso? Pues simplemente se acabó, se terminó la relación laboral. Imposible pedirle al patrón, imposible pedirle a la empresa, pues vamos a seguir trabajando. ¿Y cómo quieres si todo quedó completamente destruido? No quedó nada de pie. Materias primas, maquinaria, equipo, instalaciones, construcción, todo simplemente se acabó. Entonces, en materia laboral, pues se acabó. Se acabó, ya habrá la forma de ver qué es lo que se puede rescatar para ver cómo se puede finiquitar o liquidar a los trabajadores, pero por principio, pues ya no hay chamba. Ya no hay empleo para poder continuar con esto, y a eso se llama terminación de las relaciones laborales. Entonces vayamos viendo bien que cuando deja de haber este vínculo entre patrón y trabajador, cuál es la causa, y entonces entender si es una suspensión o es una terminación de relaciones laborales. Y ahora nos viene el siguiente tema, que es la rescisión de las relaciones laborales. Yo no puedo decir que rescisión es la terminación, que entonces me hablas de rescisión o de terminación, que son cosas completamente diferentes. La rescisión de relaciones laborales es el rompimiento de las relaciones laborales por una de las partes, cuando la otra no cumple con lo que vienen siendo sus obligaciones. ¿Sí, compañeros? Bueno, entonces, ¿qué son las rescisión de relaciones laborales? Fíjate bien, es el rompimiento de relaciones laborales por una de las partes. Porque el trabajador de plano rompe ese vínculo laboral. O bien porque el patrón rompe ese vínculo laboral. ¿Pero por qué? Una de las partes decide romper las relaciones laborales cuando la otra no cumple con sus obligaciones. Entonces ve que es muy diferente rescisión con terminación y con suspensión de relaciones laborales. Aquí si una de las dos partes, llámese patrón o llámese trabajador, decide romper, acabar, extinguir las relaciones laborales. Ahora, ¿por qué el patrón o bien el trabajador decide rescindir la relación laboral? Por culpa del otro. ¿Y cuál es la culpa? Que el otro no cumplió con sus obligaciones. Entonces a mí el patrón me prometió un salario, un sueldo X, y a la hora de la hora me da menos, pues ¿sabes qué? Rescindo, renuncio. Aquí vamos a ver que entra la renuncia y el despido. ¿Y qué pasa cuando mi trabajador que yo contraté, que me presumió y me dijo que tenía una gran experiencia y manejo en tales cosas, y a la hora de la hora no da una? Pues lo despido, lo corro, porque él no cumplió con sus obligaciones. Entonces fíjate bien que es la rescisión de relaciones laborales. Es el rompimiento de relaciones laborales por una de las partes, bien sea el patrón o bien sea el trabajador, cuando la otra no cumple con sus obligaciones. Si yo trabajador rescindo mis relaciones laborales, es decir, renuncio, es por culpa del patrón, porque no cumplió con sus obligaciones. Si yo patrón rescindo, despido, corro al trabajador, es porque este trabajador no cumplió con sus obligaciones. Aquí sí tenemos a un culpable. No es como en la terminación o en la disolución o en la suspensión, donde pues realmente no hay culpable. Son causas ajenas que se presentan a las personas, y por ello sí se ven obligados a tener que suspender, interrumpir sus labores, o se ven obligados a tener que terminar con esa relación laboral. Aquí una de las partes, yo patrón, decido rescindir, despedir al trabajador porque no cumple con sus obligaciones. O al revés, aquí yo trabajador decido renunciar o rescindir la relación laboral con el patrón porque éste no está cumpliendo con lo prometido, con sus obligaciones que tiene que llevar a cabo. Entonces repito por última vez, la rescisión de relaciones laborales es el rompimiento de las relaciones laborales por una de las partes cuando la otra no cumple con sus obligaciones. De esta manera tenemos dos tipos o dos clases de rescisión.
el despido y la renuncia. El despido por parte del patrón cuando el trabajador no cumple con sus obligaciones. Y la renuncia o retiro por parte del trabajador cuando el patrón no cumple con sus obligaciones. Si el trabajador decido salirme del trabajo, entonces renuncio, presento mi renuncia. Si yo, patrón, ya no quiero a ese trabajador, lo corro, lo despido. Y ambos se llaman rescisión. Nada más que reiteramos, cuando es por uno o por el otro, le damos el nombre más correcto de renuncia o de despido. Cuando el patrón rescinde de las relaciones laborales por culpa del trabajador, se le llama despido. Y cuando el trabajador rescinde las relaciones laborales por culpa del patrón, se le llama renuncia o retiro. ¿Sí? ¿Qué es el despido? Pues es la rescisión de las relaciones laborales por parte del patrón cuando el trabajador no cumple con sus obligaciones. Eso viene siendo el despido. La rescisión de las relaciones laborales por parte del patrón cuando el trabajador no cumple con lo que vienen siendo sus obligaciones. Ahora, ¿cuáles son las causas del despido? ¿Cuáles son las causas por las cuales el patrón puede rescindir, puede despedir a su trabajador? Son varias. La primera, por engañar al patrón con datos y aptitudes falsas. Lo que desde hace rato. Resulta que mi trabajador llega y se presenta con un currículum, pero pues muy amplio, mucha experiencia, muchos conocimientos, muchos estudios, inclusive hasta doctorado, lo que tú quieras, especialidades, lo que tú quieras. Pero a la hora de los hechos, pues resulta que nomás no da ni una. Pues no que usted había esto, conocía esto, pues sí, pero es que diferente máquina. No, ¿cómo diferente máquina? Es que no, nada. Resulta que la información que me da, por ejemplo, lo típico, un título cédula profesional de Santo Domingo, donde se pueden obtener títulos y cédulas completamente falsos, hechizos, se descubre esto. Entonces el trabajador me engañó, me dio datos falsos, me dio información falsa, aptitudes falsas, capacidades falsas, que pues nomás no da nada. En ese momento lo corremos, lo despedimos, por mentiroso, por no decir las cosas realmente y porque además se comprobó. Resulta que este título, esta cédula, no son oficiales, no están registrados ante la SEP. Simplemente el señor pues se fue ahí a conciertos a Santo Domingo, ahí mediante el pago de cierto dinero obtuvo una cédula, un título completamente hechizo, completamente falso. El señor me dice que tiene ciertas capacidades o competencias y resulta que a la hora de la hora pues nomás no tiene nada. Otro más, compañeros, es por tener más de 3 faltas injustificadas en un periodo de 30 días. Ojo, mucho ojo. La ley no habla de meses, habla de 30 días, habla de un periodo de 30 días. Por tanto, no se requiere que el trabajador tenga 3 faltas en enero, o 3 faltas en junio o en julio. No. Se requiere que puede tener faltas en enero, en febrero, o bien faltas en febrero y en marzo, y que por tanto abarca 2 de enero y una de febrero, o 2 de febrero y una de marzo. ¿Por qué? Porque las faltas se empiezan a correr a partir del primer día de la falta injustificada. Todos los 30 días se empiezan a correr. Si él faltó el 10 de enero, entonces por tanto el 10 de febrero serían los 30 días. En consecuencia, si del 10 de enero al 10 de febrero tiene otras 2 faltas, procede esta cosa, se terminan las acciones laborales. Y no puedo argumentar, no, permíteme. Yo falté en enero 2, pero en febrero, que ya era otro mes diferente y otros 30 días diferentes, falté nada más una. Entonces no procede, no. Aquí lo importante, y ojo, mucho ojo, es que las faltas injustificadas del trabajador deben estar dentro de un periodo de 30 días, no dentro del periodo de un mes de 30 días. En consecuencia, puede abarcar más de 2 meses, o 2 meses, mejor dicho, en 2 meses, sus 3 faltas injustificadas.
Esa sería otra causa de terminación de relaciones laborales. A mí no conviene un empleado que en 30 días, en un periodo de 30 días, más no de un mes, sino de 30 días, me he faltado 3 veces. O sea, no me conviene a mi empresa tener una persona con esta característica o esta cualidad que falta en un plazo de 30 días 3 veces, por sentencia que implica prisión preventiva. Ya en el caso de la suspensión dijimos que cuando un trabajador es detenido, pues bueno, mientras no se declare que es culpable, mientras no se declare con sentencia que es responsable de comisión de delito y se le dicte por tanto formal prisión, pues el trabajador, vamos a esperar cuánto tiempo, le dan el sabadazo el fin de semana, 2, 3 días, lo sacan y se acabó. Pero aquí ya hay como ver una sentencia que implica prisión preventiva. Ante esta perspectiva, esa prisión preventiva y esa sentencia, pues implica que nuestro trabajador no va a poder laborar por un largo periodo. En consecuencia, se terminó la relación laboral. Se acabó la relación laboral. Perdón, se terminó, no. Se rescinde, fíjate bien cómo aquí me estoy equivocando. Se rescinde la relación laboral entre el patrón y el trabajador. Porque simplemente el trabajador pues, ya no va a poder laborar y va a cumplir pues más de 3 faltas en un periodo de 30 días, entre otras muchas cosas. En consecuencia, hasta ahí llegamos y hasta ahí quedó el asunto. Ahí están 3 causas por las cuales procede el despido: por engañar al patrón con datos y actitudes falsas, por tener más de 3 faltas injustificadas en un periodo de 30 días y por sentencia que implica prisión preventiva. Una más o varias más, por presentarse en estado de ebriedad o drogado. Si un trabajador o un empleado llega a sus labores bajo estas circunstancias, bajo la influencia de alcohol o de alguna sustancia tóxica, en consecuencia el patrón lo detecta y ahí mismo lo puede despedir. Por el riesgo, por los problemas que puede causar, dado que no va consciente, no va en sus 5 sentidos, y puede haber peligro para él, para sus compañeros y en general para la empresa. Entonces, si detecta que un trabajador va en esas condiciones, pues inmediatamente lo podemos despedir. Se levanta un acta donde siendo las tales horas de tal día, estando presentes las personas fulana, sultana y mengana, se hace constar que el trabajador siendo tal y tal llegó bajo esas características y bla bla bla, y la firman. Ahí está el despido del trabajador por cometer actos inmorales en la empresa. Bueno, vamos con el más clásico, que estén ahí casi haciendo o teniendo relaciones entre un obrero y una obrera, que estén más allá de lo normal del abrazo, del beso, sino que lleguen a límites extremos. Entonces, como puedes ver, sería un acto inmoral. O estar mostrando sus genitales a todos sus compañeros, pues eso también podría ser un acto inmoral y en consecuencia, pues simplemente se le despide. Se levanta su acta administrativa, se firman los testigos y se acabó, porque es una causa que la misma ley establece. Por ejercer contra el patrón, sus familiares o compañeros de trabajo actos de violencia o amenazas. Igual, si el trabajador es una persona violenta, una persona agresiva, que directa o indirectamente o veladamente amenaza al patrón, a sus familiares o compañeros de trabajo y los tiene bajo esta situación, pues es un generador de violencia, como hoy se maneja, hoy se le dice, y que por tanto pues no le conviene a la empresa tener este tipo de personas violentas, agresivas, que amenazan, que actúan violentamente ante el mismo patrón, ante sus familiares o ante sus compañeros de trabajo. Entonces, una causa para poderlo despedir: por desobedecer al patrón o representantes sin causa justificada. Es decir, nos dan una orden y no la acato. Si no hay una causa justificada por la cual yo no obedecí o no acaté esa orden, pues no tiene caso. O sea, no, aquí sabes que tu trabajo es personal subordinado. Es decir, quedas a las órdenes, al mandato del patrón. Mientras el patrón no te mande o no te haga cosas fuera de lo que fuiste contratado, o te mande a hacer actividades fuera de lo común, pues es obvio que en consecuencia tú estás procediendo indebidamente. Tu obligación es obedecer las órdenes del patrón.
porque el contrato es para estar subordinado. Y mientras el patrón no actúe de forma inmoral o de forma anormal en sus órdenes, pues estás obligado a cumplirlas. Pero si por orgullo, lo que sea, no las obedeces, las desacatas y está dentro de lo normal, dentro de lo que es correcto, de los mandatos que dan los patrones, pues ¿sabes qué? Te vas a despedir. No podemos tener una empresa y trabajadores que hacen lo que quieren, que no escuchan, no oyen indicaciones, no atienden lo que se les dice. Se te ha dicho 1000 veces que tienes que usar en esta zona tu casco de seguridad y nunca lo usas. Y son 2, y son 3, y son 4 veces. Quizás la primera se entienda, aunque pues hay un riesgo latente el no haberla acatada. Pero si, no siendo muy estrictos o muy rigurosos, se la pasamos. Pero ya son 2, ya son 3, ya son 4. Pues creo que ya es más que suficiente para que simplemente se le rescinda el contrato laboral, precisamente argumentando esta causal que no acata, que no obedece las órdenes del patrón, o bien lo que viene siendo a sus representantes, al gerente, al jefe de departamento, etc. Quizás tienes problemas con tu gerente o con tu jefe inmediato, pero bueno, mientras sea en temas laborales, estás obligado a atender. Y mientras las órdenes estén dentro del sentido común, dentro de lo lógico que son tus funciones, pues no hay ningún problema. Pero si por el problema que tienes con tu gerente o tu jefe inmediato te genera este tipo de, pues sabes que se acabó el asunto. Ahí tenemos algunas de las causales por las cuales, compañeros, se rescinde lo que viene siendo la relación laboral. Pero pues no son las únicas, teniendo más. ¿Cuáles son? Por revelar secretos de la empresa. Sabemos que las empresas tienen sus secretos, tienen sus fórmulas, tienen sus estrategias para mejor producir, para mejor trabajar, para hacer con mayor calidad sus productos. Por el tipo de sustancias o de materiales que utilizan, porque se adquiera. Y eso hace que entonces la competencia pues no los pueda desbancar. Y eso hace que entonces esta empresa se mantenga como la número 1 dentro de todas las empresas, dentro de toda la competencia. Y entonces un trabajador deslealmente, falsamente, revela los secretos por la cual esa empresa, cuál es la clave de su éxito. Se descubre que este trabajador es desleal, traicionó la confianza de la empresa y dio a conocer datos confidenciales de la misma. Pues ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Por ser un empleado, un trabajador deshonesto, se te rescinde el trabajo. No más trabajo porque tú provocaste que yo rescindiera por tu deslealtad, por haber traicionado la confianza que había depositado en ti. Y puede decir, por ejemplo, no sé, la nómina de los jefes y revelar secretos propios de la empresa donde se llega a tener acceso y en consecuencia es una deslealtad y por tanto se te rescinde el contrato. Otra causa más, por negarse a adoptar medidas de seguridad contra accidentes, ya lo dijimos hace rato. Sabes que en esta zona, y hay lugares, creo que todo sentido común, sabes que hay zonas en las empresas donde se pide cierto tipo de equipo, cierto tipo de material para ponerse. Por ejemplo, entre los enfermeros, los doctores. Cuando entran a zonas, por ejemplo, lo del COVID, pues iban completamente cubiertos de todo, desde su cráneo, de su cabeza, hasta las plantas de sus pies. Y si ellos saben que así es la medida de seguridad para evitar contagios, evitar otro tipo de cuestiones, sabemos que en muchas empresas no solamente es el casco, también son las gafas o los lentes, como se quiera llamar, los guantes, las botas, inclusive botas especiales con con punta metálica. Entonces, en estos casos, si el trabajador desacata, no quiere obedecer esto, pues también. O sea, no podemos arriesgar la vida de un trabajador o los compañeros nada más porque el señor no le gusta el casco, porque el señor se siente incómodo si anda con guantes o anda con chaleco o anda con este tipo de circunstancias. Entonces, por negarse a adoptar medidas de seguridad contra accidentes, también se le puede rescindir el contrato sin responsabilidad para el patrón. Otro más, parecido, ya lo hemos dicho, por comprometer la seguridad de la empresa y del personal por descuido y negligencia.
Los trabajadores muy dicharacheros, muy alegre, muy contento, oye música, se ponen a bailar. Y ese tipo de situaciones donde él maneja o utiliza una máquina muy especial, pues puede provocar un accidente. Puede, por tanto, comprometer la seguridad de la empresa y, en consecuencia, pues hasta aquí llegaste. O sea, no podemos seguir manejando este tipo de trabajadores que pueden provocar, porque no acatan, no obedecen, porque no cumplen, o bien sea por su negligencia o su descuido, el riesgo o algún accidente o comprometer lo que viene siendo la empresa. Entonces, como puedes ver, aquí el trabajador, la ley nos marca varias causales por las cuales el patrón le puede rescindir el contrato, es decir, lo puede despedir. Porque el despido, como lo hemos visto, no es más que la rescisión, el rompimiento de acciones laborales por parte del patrón a causa del incumplimiento de las obligaciones del trabajador. Sería el despido. En contraposición, cuando el patrón no cumple, entonces yo, trabajador, rescindo las acciones laborales y eso se llama renuncia o retiro. Ahora es al revés. Yo, trabajador, cumplo, soy puntual, soy responsable, pero el patrón no me ha dado el equipo, la herramienta necesaria para poder desempeñar mis trabajos. Además de que no puedo hacer bien mi trabajo, pues pongo en riesgo mi vida y la de mis compañeros porque el patrón no respeta las medidas de seguridad. Entonces, ante esta situación, yo le renuncio, yo me retiro. ¿Por qué? Porque simplemente el patrón no está cumpliendo con sus obligaciones. ¿Qué es la renuncia o el retiro? Es la rescisión de las acciones laborales por parte del trabajador cuando su patrón incumple con sus obligaciones. Y ahora, ¿cuáles serían o cuáles siendo estas causas? Las causas de renuncia o retiro, al igual que en las de el despido, son varias. Entre otras son por engañar al trabajador en sus prestaciones y con su trabajo. Ahora es al revés. El patrón me prometió un salario, pero un señor salario. Resulta que pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas y sigo recibiendo una cantidad menos a la prometida. Me engañó. Resulta que el patrón me dijo que me iba a dar coche, que me iba a dar ciertas prestaciones más por el puesto y las responsabilidades que iba a desempeñar, y pasa un mes, pasa más de un mes y no hay nada. Es decir, el patrón ahora me engañó porque lo que él me prometió en sus prestaciones y condiciones de trabajo no los ha cumplido, pues le renuncio. Usted me dijo eso, además está firmado, que iba a tener un salario un salario de tantos, que iba a tener esto y esto otro, y va más de un mes y nada de nada. Que después, que espérame tantito, que ya la próxima semana, que necesitamos que hacer este trámite, lo que sea. No me cumple lo que me prometió, pues le renuncio. Me retiro de este trabajo. Porque el patrón me mintió. Segunda causa, por reducir el salario del trabajador y no pagarlo en la fecha o lugar convenidos. Resulta pues que el patrón, bajo el argumento de que no hay producción o lo que se quiera, de 5,000 que venía ganando, me baja a 3,000. No, pues ¿qué pasó? O sea, no puede reducir el salario, salvo algunos trabajos que sí se prestan a esa situación, en donde sí hay veces ganas más, a veces ganas menos, pero en esencia, en materia laboral, habiendo un contrato, no se te puede reducir el salario. Si el patrón, bajo el argumento que es ahí el mandamás, el mero machuchón de la empresa, me lo reduce y al que le gustó y al que no, pues le renuncio, me retiro. O bien porque no me la paga en la fecha o en el lugar convenido. Me dijo que cuando yo entrara a trabajar me iban a pagar ahí mismo en la empresa. Y que iba a ser cada fin de semana, todos los sábados, a partir de las 2 de la tarde, o cada X día, sin ningún problema. Pero resulta que a veces me pagan en la empresa, a veces me mandan al banco, a veces me dan un cheque, a veces no me pagan los sábados, me pagan hasta el lunes de la siguiente semana o hasta el martes. Entonces el patrón no está cumpliendo, por tanto le renuncio, me retiro sin responsabilidad porque estoy renunciando no por mi gusto, sino porque el patrón está cometiendo una serie de situaciones donde él es culpable por lo cual yo tengo que retirar. Otra más,
por ejercer contra el trabajador o sus familiares actos de violencia o amenazas. Igual, así como yo, trabajador, puedo amenazar al patrón, a sus familiares o compañeros de trabajo, el patrón me puede rescindir. Pues ahora al revés. Si yo, empleado o trabajador, el patrón me amenaza, el patrón ejerce actos de violencia, no solamente contra mí, sino inclusive contra mis familiares, entonces yo le renuncio. Salvo que sea masoquista, pues me quedaré, pero si no es así, pues me retiro. Yo estar soportando un patrón que días está bien, días está contento y días me llega, nos insulta, nos amenaza. Y no hablemos de amenaza de muerte, pues simplemente amenaza que se van a ir, los voy a correr, se van a quedar sin trabajo, les voy a quitar su dinero, lo que usted quieras. En consecuencia, pues le renuncio sin responsabilidad mía, al contrario, inclusive, pues para poderlo demandar por otras cuestiones, pero no le demos rienda a salirnos un poquito del tema, sino veamos a las cosas como son. Entonces serían otras causas por las cuales el trabajador le renuncia, por las cuales el trabajador decide salirse de lo que viene siendo esa empresa. Pero no son las únicas, sigue la mata dando. Por no proporcionar el patrón, el equipo, la maquinaria y herramientas necesarias, incluso un lugar para su resguardo. Hay trabajos donde el patrón está obligado a darles desde el overol, desde los zapatos, el casco, el chaleco de seguridad, los lentes o los gafes, lo que se llaman, y no sé cuántas cosas más. Hay empresas donde el patrón está obligado a darles pues la soldadura, el equipo necesario para hacer su trabajo, y resulta que el patrón no les da nada o les da una mínima parte. Entonces, si el patrón no me está dando lo que yo necesito para poder laborar, hacer bien mi trabajo, pues me retiro, le renuncio. De hecho, inclusive el patrón también está obligado a darle un lugar desde una gaveta hasta un lugar especial donde el trabajador pueda dejar ahí sus enseres, sus equipos, su maquinaria, sus herramientas, sus materiales con las cuales labora, su propia ropa. Y si el patrón no da estos lugares, pues renuncio. O lugares, espacios pequeños, todos hacinados, todos amontonados, donde apenas si cabemos o nos andamos ahí casi chocando a cada rato, porque no hay espacio, no hay lugar. Entonces, ante estas situaciones de insalubridad o situaciones de estar ahí todos hacinados, inclusive con riesgos de higiene, pues entonces le renuncio. ¿Cómo quiere que le trabaje si no hay material? ¿Cómo quiere que trabaje si no me da equipo, si no me da herramientas? Y si esto es una constante, porque al principio pues me durmió, como decimos culturalmente, me echó el choro. Mira, aguántame tantito, se puede llevar una herramienta, un equipo, tan pronto llegue, y resulta que no hay nada. Pues en esta circunstancia me voy. ¿Qué más? Por ocasionar maliciosamente daños a las herramientas o útiles de trabajo. Puede ser al revés. Aquí sí da herramientas de equipo de trabajo, pero él mañosamente, dolosamente, maliciosamente les provoca o manda llamar a alguien para que provoque ciertos daños a las herramientas. Bien sea para cobrarme, soy un empleado fiel, un empleado responsable, y para correrme, para encontrar una justificación de cómo correrme, cuando el daño no es hecho por mi mal uso de ese equipo de herramientas, sino porque el patrón dolosamente mandó a alguien o él mismo hizo este tipo de daños, por poner en peligro la seguridad del trabajador o por carecer de condiciones higiénicas y medidas preventivas. Sabemos que hay trabajos que por su naturaleza requieren tener medidas preventivas, medidas higiénicas para poder desempeñar ese trabajo. Si no hay el equipo, no están las medidas, pues entonces me voy, renuncio, me retiro. Y el patrón no puede fincarme responsabilidades porque quien motivó mi renuncia fue él mismo, por todo el incumplimiento de sus obligaciones y por todas las causales, que son muchas, las que acabo de mencionar, por las cuales el trabajador decide mejor renunciar, que es lo correcto, que es lo válido, precisamente por ese tipo de situaciones, por ese tipo de